Barranco. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un Gracias, abrazo. Igualmente, Bernardo, con mucho afecto. Bernardo, ¿qué pasó con la levedad de la presunta candidatura de Onésimo Cepeda a una diputación local en el Estado de México? Fue así como un episodio grotesco en el cual, pues, Onésimo parecía no conocer el propio derecho canónico y las inhibiciones o prohibiciones para ser candidato, igual el partido que lo propuso. Pero, ¿cuál es tu lectura de lo que sucedió, Bernardo Barranco? Mira, es un episodio muy extraño, Julio, muy, muy extraño. Eh, Primero, es muy difícil pensar que Onésimo no supiera las reglas de juego, siendo abogado. Ujú. Él tiene de profesión y por supuesto los abogados generalmente tienen una sensibilidad al derecho canónico, pero de hecho cuando entra al anuncio de su precandidatura, eh, sabe muy bien que tiene una doble prohibición. Una es el derecho canónico que impide totalmente la incorporación a la vida pública por parte de miembros del clero y mucho menos a participar en puestos de elección popular. Esto está establecido en los cánones del derecho canónico. Y por otra parte, pues también nuestras leyes son muy severas, no son como en otros países más laxas. Por la propia historia, tenemos un Estado laico que es en cierto sentido muy restrictivo en materia religiosa. Hasta el 91 no podían siquiera votar los sacerdotes. Y a partir del 91, con la reforma de Sanidades de Gortari, pueden votar, pero no ser votados. Eso está más que claro en el artículo 130, en la ley de asociaciones, el número 14 de la ley de asociaciones religiosas y culto público, en la ley electoral, es decir, por ningún lado. Entonces tu pregunta se queda en el aire, mi querido Julio. O sea, ¿qué Ujú. le pasó a Onésimo Cepeda? Yo cuando leí la primera vez, el domingo en la tarde, me pareció una fake news, es decir, esto no puede ser, Ujú. ¿no? Y ya cuando vi que iba en serio, me puse a ver y efectivamente seguía registrado Onésimo Cepeda en gobernación. Y la ley es muy clara, si quiere participar en política, tiene que tener por lo menos 5 años de haber salido, digamos, de la asociación religiosa. Y Onésimo Cepeda no lo tenía. Ujú. Eh, Podemos conjeturar hipótesis. Una, pues el protagonismo de un personaje atípico, un personaje heterodoxo como es Onésimo Cepeda, que quiere volver otra vez a los reflectores, adicto a la, a la, a la promoción, a los medios de comunicación, al poder que esto representa. Y la otra es, pues también una cierta promoción de un partido que nadie lo conoce, Fuerza por México, ¿no? Ujú. Y a lo mejor un golpe mediático de esto podría posicionar, pero de mala manera, porque el argumento que utilizó en la rueda de prensa el presidente del partido era: Onésimo Cepeda ya lleva casi 10 años de haber Ujú. concluido su periodo y por lo tanto ya no ejerce. O sea, la verdad mostraba poco conocimiento e ignorancia absoluta sobre lo que dice la materia, lo que dice en términos legislativos. Y peor aún, Julio, peor aún, en sus principios de este partido, Ujú. establece el respeto al Estado laico y cuestiona el que los ministros de culto participen en política. Es decir, ni siquiera el dirigente del partido ha leído lo que pusieron en los principios del partido. Entonces, la verdad, eh, ¿cómo decirte? Pues parece una broma. O sea, no tiene sentido, por más que le estemos buscando una racionalidad política o una jiribilla o por acá. No, es un gravísimo error donde todos salen raspados, incluyendo el propio Anísimo Cepeda y en este caso ahora, pues un partido político que ni siquiera sabe
no cumplir sus principios. Bernardo, y fue muy rápida y contundente la reacción de la jerarquía de la Iglesia Católica. El propio Onésimo ha dicho que el nuncio apostólico le llamó para decirle que no procedía su peregrina intención de ser candidato, y luego la propia el episcopado mexicano emitió un comunicado, del cual de manera clara se deslindaron y dejaron puntualmente todo, y también entiendo que la propia diócesis de Ecatepec. Mucha rapidez y mucha contundencia de la jerarquía para deslindarse de esta ocurrencia o travesura de Onésimo Cepeda, Bernardo. No, totalmente, porque era una aventura totalmente desfigurada desde su concepción. O sea, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Como una persona que aspira a ser candidato a diputado, se lanza de esta manera sabiendo que tiene dos leyes o dos cánones encima, el religioso y el secular. Es decir, no tenía, por eso la iglesia, pues con toda la contundencia, la iglesia, el episcopado dice, pues no va, no solamente no va, sino reconoce que sigue siendo miembro de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto tiene un registro ante gobernación como un ministro de culto. Y si tiene un registro, pues está impedido legalmente para cualquier tipo de candidatura, por lo menos en los próximos 5 años. Quizá cuando tenga 89 años, a lo mejor, si es que ahora renuncia, podríamos pensar que va en serio. Pero la verdad, cuando yo escribí ayer un artículo, yo la verdad, la única duda que tenía era si posiblemente él habría renunciado, pero no. Su nombre está etiquetado en gobernación. Ahora, lo que sí llama la atención en todo esto es la contundente respuesta de la iglesia, de su propia diócesis. Y también yo por eso pienso en el blofeo, en el afán de protagonismo del personaje. Porque él habló de que hasta habló con el Papa. Esa fue su primera declaración, sí. Cosa que es realmente increíble, ¿no? Increíble que un obispo en retiro, un obispo que no salió muy bien del episcopado, un obispo con esos aires anticlimáticos de mundano, torero, ¿no? Amante del poder, amigo de los poderosos, que el Papa le haya tomado la llamada y le haya dicho que, mira hermano, no, en este momento no creo que sea oportuno, ¿no? Espérate un poquito más a que madures para que probablemente puedas entrar en una próxima legislatura. Eso me parece absurdo, lo cual me indica, pues, estos afanes un poco medio de megalomanía que siempre han caracterizado a Onésimo Cepeda. Bernardo, no sobredimensiono el episodio y me parece que queda en el catálogo de los hechos políticos ridículos, grotescos, lo de ayer de Onésimo y de este partido Fuerza por México. Pero también me llama la atención y te comento, me parece que en la sociedad mexicana está muy asentado, dentro de los muchos cambios que se están dando, como que nadie busca que haya un regreso a la participación política de ministros del culto en estas épocas. Me parece que eso es también importante. A pesar de todo, nadie busca ni la creación de un partido clerical o religioso, ni la participación de los ministros de culto. No sé si la única excepción sea lo que con sus asegúnes significa este partido Encuentro Social o Solidario, ya no sé cuál es, Solidario se llama ahora, de exministros o ministros evangélicos, Bernardo. Sí, creo que ese es un episodio oportuno, con todo lo chagalesco que podemos encontrar en esto. Lo interesante es una llamada de atención, sobre todo a la tentación de iglesias evangélicas de colocar a sus ministros de culto en puestos de poder o puestos o candidaturas para puestos de elección popular.
Creo que esto es interesante. Eh, Igual la ley no distingue entre la iglesia católica y una pequeña iglesia evangélica, entonces tienen que tener 5 años, pero algunas iglesias son muy mañosas Ujú. y, y, y ponen o se registran como asociaciones civiles, no Ajá. como asociación religiosa, lo cual les da libertad para que en determinado momento puedan aspirar a puestos de elección popular. Un caso está en el Casa sobre la Roca, Ujú. que es una iglesia de carácter pentecostal, para clase media, media alta, y sus dirigentes o ministros, entre ellos Rosy Orozco, se lanzó como candidata Ey. y no tuvo ese problema porque venía formalmente de una asociación civil, aunque todo el mundo sabía que era una iglesia pentecostal. Entonces creo que este episodio lo que nos muestra es por lo menos inhibir estos impulsos por parte de unas iglesias que no tienen ningún impedimento, al contrario, parte de su posicionamiento social, religioso y de agregación social es intervenir en la vida pública como en otros países. Entonces creo que, digamos, es una buena llamada de atención para advertir a aquellas iglesias que quieren, digamos, pasar esta línea que está marcada por la laicidad del Estado mexicano, de que hay límites y hay límites severos. Bien, Bernardo, pues creo que el episodio no merece mucho más. Creo que va a quedar ahí como una de esas estampas del folclore político mexicano. Pudo haber tenido consecuencias si es que se hubiese generado, pues no sé, una disputa entre interpretaciones de la jerarquía católica y del propio, porque creo que en una declaración dijo que aunque había recibido la llamada papal, pues que él no tenía que pedir permiso a nadie. Leí en una de las versiones periodísticas, leí algo así. Entonces, pues Bernardo, seguiremos atentos a ver cómo sigue esta política tan terrena, tan mundana, pero que ahora ha caído en estas tentaciones de Onésimo Cepeda, Bernardo. No, yo lo que cuestionaría fuertemente es no solamente a Fuerza por México, sino a otros partidos que están colocando como candidatos a personajes eh, famosos, reconocidos, pero impresentables. Uh -huh. En el caso de Onésimo Cepeda, ¿cómo se le ocurre a un partido presentar un personaje como Onésimo Cepeda que fue cuestionado hasta por su propia iglesia? Es decir, Onésimo Cepeda en 2012 presentó su renuncia el viernes por la tarde y tenía aceptada por Benedicto XVI lunes en la mañana la renuncia. Es decir, un obispo mundano, un obispo dinerero, un obispo vinculado al poder, un personaje extraño. Recuerdo Homero Aridgis lo describe en una de las escenas de este culto a la Santa Muerte, muy vinculado sobre todo a las élites económicas, políticas, pero de mala manera, con malos hábitos, ¿no? Eh, eh, Involucrado en estafas millonarias como sería la de Olga Azcárraga, una anciana que al parecer él abusa de ella y adquiere pagarés en obras de arte por más de 130 millones de pesos de hace 15 años. Es decir, un personaje envuelto en tantas polémicas y me hace pensar en los diferentes partidos que o no tienen candidatos, no tienen cuadros, o no tienen el tino de escoger con pulcritud personajes que representen y digan algo a la sociedad. En este caso, a pesar de ser un ministro religioso, un obispo, Onésimo Cepeda es la antítesis de un personaje espiritual, de un hombre religioso. Es más, mal hablado. Incluso cuando plantea el por qué entra a la política, dice, estoy cansado de las pendejadas de esos políticos, ¿no? Hey. Es decir, un tipo vulgar. Cuando se dio lo de los abusos de Maciel, fue extremadamente vulgar, diciendo, a mí se me hace que a esos ya le gustaron, ¿no? Cosas de ese tipo. Cuando hablaba del Estado laico, dice, a mí el Estado laico se me hace una jalada. Si un personaje como esto, ¿cómo puede ser presentado ante la sociedad por un supuesto atractivo,
cuando son la antítesis de lo que representan simbólicamente, representan los valores, representan una cierta ética, una cierta moral social, religiosa, y Onésimo Cepeda representaba todo menos eso que le pugnaba a la iglesia. Híjole, pues esa es qué hemos hecho para que los partidos nos estén llenando de todo este tipo de estampitas y no necesariamente religiosas. Bernardo, pues como siempre, muchas gracias por tu amabilidad, por tu sabiduría, por tu equilibrado y prudente análisis que siempre nos permite entender y atender los detalles importantes de este tipo de acontecimientos. Muchas gracias, como siempre, Bernardo. A reserva de Julio, si quieres decir alguna otra cosa, un adelante. abrazo. No, al contrario, un abrazo muy grande. Sale, Bernardo. Muchas gracias y hasta luego.